Para que se recicle un plástico es fundamental que se recoja, que eso depende de nosotros los ciudadanos, que con nuestro esfuerzo depositamos el residuo en el contenedor amarillo y hace que llegue al reciclador de plásticos. Bueno, el camino del contenedor amarillo, primero llega a una planta de selección donde se separan por materiales los diferentes residuos que van allí. Llega una turbina gigante que rompe la bolsa y pasa por una cinta toda mi bolsa de basura. Y dependiendo de la planta, bien sea manual, donde hay unos señores separando manualmente como toda la vida, o a través de una tecnología óptica, se separa. Pues las latas salen por un lado, los plásticos pues por otro y los bricks por otro. Se hacen paquetitos grandes que se llaman balas con el material ya clasificado y de ahí va a su reciclador correspondiente para poderse tratar. Y este selecciona por calidades y después produce una granja, que son las lentejitas que vemos que usan los transformadores en producir los artículos plásticos. Mucha gente piensa que por producir plástico no se les castiga, por así decirlo, pero todas las fábricas que producen mucha cantidad de plástico pagan a Ecoembes una tasa. Esta tasa puede ser de millones en algunos casos. Lo primero es que tienen que cumplir una ley, obligatoriamente, que les cuesta mucho dinero. No olvidemos que cada año la industria española de consumo puede estar pagando del orden de 600 millones de euros para que los ayuntamientos reciban ese dinero y puedan reciclar. Para pagar esos contenedores amarillos, esos operarios, esas plantas de reciclaje, esas campañas de comunicación, el que se pueda recoger todos los días en una ciudad como Madrid. O sea, todo eso tiene unos costes de en torno a 600 millones de euros que tienen que financiar las empresas al principio del camino. O sea que tus tasas municipales, cuando pagas el impuesto de basuras, cubren el resto y el marrón. Lo demás al ayuntamiento no le cuesta dinero, porque lo pagan las empresas. En España se genera aproximadamente más de 1 millón de toneladas de residuos plásticos. La mayoría de esos residuos hoy en día van al vertedero. ¿Qué pasa con esos plásticos que no deben ir al contenedor amarillo porque no es un envase? Os pongo un ejemplo. La típica silla de terraza, de plástico duro, que no es un envase, pero es un plástico, es de plástico. Pues no va porque las plantas no son incapaces de procesar un objeto tan grande y con ese plástico. Por lo tanto, debe ir siempre al punto limpio, si hay una recogida especial, o bien al contenedor normal. El camino que va a ir a un vertedero controlado y ahí pues será al final de su camino, ¿no? No se podrá recuperar, hay cosas que no se van a poder recuperar. ¿Se enterraría? A un vertedero controlado, iría a incineración, haría valorización energética, lo que toque. Hay unos plásticos que no deberían existir. El plástico film es uno de los plásticos que es más difíciles de recuperar. Los plásticos menores a un tamaño parecido a un envase de yogur, lamentablemente se están enviando a lo que se denomina la fracción rechazo, que os he comentado, y esa fracción rechazo simplemente va a enterrarse. El problema de los artículos con un tamaño pequeño es que en la planta de selección, en el trommel, se pueden escapar por el flujo de finos. 1000 millones de envases monodosis que no se recuperan precisamente solo por el tema de cómo están plantadas las plantas. Nosotros no tenemos la culpa de que vivimos en un mundo donde la planta de separación de residuos no tiene suficientes medios como para separarlo al final. A esta planta, la empresa que se encarga del SIG en España le hace una aportación económica, 200, 300 euros por tonelada, el convenio que tengan. Y le piden unos baremos mínimos de reciclado, del 70, al 80, al 90%. No, hay que reciclar el 100%. Podemos seguir así. Los yogures, se cuelan los yogures, algunas botellas. Todas las cosas pequeñas desaparecen por ahí, lógicamente, porque claro, lo que intentan es quitar impropios, materia orgánica. Y si eso en lugar de 300 euros la tonelada cuesta 400 euros la tonelada, hay que pagarlo. Porque lo que no podemos es, por ahorrarnos 100 euros la tonelada, estar enterrando materia prima que está contaminando. No podemos. Hemos ido a una planta de separación de residuos en la Comunidad de Madrid para corroborar esta información, pero no han accedido a participar en el vídeo mostrando su imagen ni su voz. Lo que sí nos han trasladado es que en esta planta, en concreto, el trommel que cribaba por tamaño tenía anteriormente una malla de 70 milímetros, por la que se colaban muchos envases pequeños, como los de yogur mencionados. Sin embargo, al reducir esa malla a 50 milímetros parece que están consiguiendo un mejor filtrado. En la actualidad, afirman que solo un 5% de residuos no se recupera, entre los que se encuentran los plásticos muy pequeños como los monodosis, las cucharillas de plástico o las pajitas. Al parecer, el mayor problema al que se enfrentan estas plantas de separación es la gran cantidad de impropios que entorpecen el proceso, es decir, aquellos residuos que son depositados incorrectamente en el contenedor amarillo, ya sea por desconocimiento o por equivocación, como juguetes, maderas o ropas, cuyo lugar debería haber sido el punto limpio o el cubo gris.
Reiteran además que la única forma de poder recuperar los residuos es tirándolos en su contenedor. Errores frecuentes, objetos que no son envases pero que confundimos porque creemos que van ahí. Por ejemplo, una sartén, un juguete, pues tiene otros componentes que no es solamente plástico, con lo cual dificulta la cadena de reciclaje. Cualquier envase que sea polimaterial es peor para su reciclaje y recuperación. El caso del brick. Brick tiene una capa de papel y varias capas de polietilenos, no sé cuántas cosas, de aluminio. Solo hay una planta en España que recicla brick. Una sola planta para todos los bricks que se venden en España. Como podéis imaginar, lógicamente no da. Y en esa planta lo único que se recupera, que no es poco, es el papel. El resto termina, en el mejor de los casos, en un vertedero. En Japón, cuando cojo mi botella de agua, cojo el papel y lo quito y lo echo al papel. Entonces le quito el tapón y le quito la anilla del tapón y solamente meto la botella al PET. ¿Cómo se ha llegado a ese nivel de concienciación? A base de educación. Y esto en Japón es educación por civismo, no es por medio ambiente. Pues llevan haciéndolo mucho antes de que han saltado las alarmas del calentamiento global y este tipo de cosas. Las multas en Bélgica funcionan como un tiro y están en el número 1. Y son multas, ¿eh? Es decir, que no te recojo la basura si no me has hecho bien las cosas y no tienen complejos los políticos en multar al ciudadano. Aquí es que no nos atrevemos. Y es la ciudadanía la que debería exigir a los políticos respuestas para los próximos 50 años, no para los 4 años que me quedan de legislatura. Eso para lo que llega al cubo amarillo. Para lo que no llega al cubo amarillo, todo el tema de consumo en vía pública, tiene que haber un sistema efectivo de recogida.